Espíritu Santo, enséñame a obedecer incluso cuando no veo nada. Obedecer cuando todo está claro es fácil, pero hay momentos en los que Dios te llama y el camino simplemente desaparece. Ahí es donde comienza la fe verdadera. Oras, esperas, confías, pero no ves que nada cambie. Y aún así, algo dentro de ti te dice, sigue caminando. Porque caminamos por fe, no por vista. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7. El Espíritu Santo no solo consuela, Él guía, incluso en el silencio, incluso en la oscuridad. En este video descubrirás cómo obedecer la voz de Dios cuando todo a tu alrededor te dice que te detengas. Vamos a hablar de una fe activa, murallas invisibles, pasos en el vacío, y de cómo el Espíritu te entrena en obediencia antes de que llegue el milagro. Si deseas ser guiado por la voz del Espíritu, suscríbete y activa las notificaciones. Y comenta, Espíritu Santo, quiero caminar aunque no vea. Vamos juntos. Cuando el camino desaparece, el inicio del viaje por fe. No siempre el viaje comienza con un mapa claro. A veces Dios simplemente dice, ve, pero no muestra cómo ni hacia dónde. Es en ese tipo de escenario donde nace la fe verdadera, no cuando todo está claro, sino cuando el camino desaparece. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 1. Tal vez estés justo en ese momento. Ya oraste, ya esperaste, ya intentaste, pero las puertas siguen cerradas. Tienes una promesa, pero no ves cómo se va a cumplir. La lógica falla, las señales no aparecen. Y en medio del silencio, todo lo que queda es una pregunta. ¿Debería seguir adelante? Ahí es donde entra el Espíritu Santo. No como una emoción, sino como dirección. No como una idea lejana, sino como una presencia fiel que guía en lo invisible. Él no te abandona a mitad del camino. Él se convierte en el propio camino. Quizás creciste viendo a tu abuela encender una vela antes de dormir o a tu mamá orar de madrugada por la familia. Esa fe silenciosa, transmitida de generación en generación, también marchaba alrededor de murallas invisibles, incluso cuando nadie veía cambios. La Biblia nos cuenta la historia de Josué y el pueblo de Israel frente a Jericó. Dios había prometido entregarles esa ciudad fortificada. Pero la estrategia divina era, como mínimo, desconcertante. Marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, en silencio, sin pelear, sin tocar la muralla. Durante 6 días no pasó nada, ninguna grieta, ningún temblor, ninguna señal, solo obediencia, porque por fe andamos, no por vista. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Esa marcha no era solo física, era un viaje espiritual, una desconstrucción del control humano. Dios no solo quería derribar muros de piedra, sino romper las barreras interiores de la duda, el miedo y la lógica natural. Marchar alrededor de la muralla sin entender por qué es como seguir orando por un hijo que se alejó, aunque ya no responda tus mensajes. Es como seguir creyendo en el matrimonio, aunque la otra persona no cambie. Es seguir dando, aunque no veas mejora en tus finanzas. Es caminar, aunque el camino haya desaparecido. Y aquí está la verdad que muchos olvidan. La ausencia de evidencia no es ausencia de Dios. Dios no necesita señales para actuar. Él necesita corazones que confíen. Y por eso, cuando el camino desaparece, el Espíritu Santo se revela como el propio camino. Tal vez estás esperando una señal, pero
Y si la única señal que Dios quiere darte es su palabra, ¿seguirías marchando? Imagina al pueblo de Israel en el sexto día, después de tantas vueltas sin ningún resultado. Era fácil pensar, esto no está funcionando. Pero rendirse antes de la última vuelta es cancelar el milagro que no estaba por suceder. Y si hoy estuvieras en tu sexta vuelta, muchos quieren ver para creer, pero en el reino de Dios primero se cree, luego se ve. El mover del cielo responde a la fe, no a la lógica. Y si te dijera que esperar por pruebas es precisamente lo que está retrasando tu milagro, Dios ya liberó la promesa, ahora está esperando tu obediencia. Es el sonido de tus pasos, incluso sin suelo firme, lo que hace que las murallas comiencen a ceder. Recuerda, Josué y el pueblo no escucharon nada hasta el séptimo día. Pero la muralla no cayó porque gritaron, cayó porque obedecieron antes de ver. Y esa misma fe está siendo activada ahora dentro de ti. ¿Qué fue lo que Dios te pidió hacer y que no tiene sentido para ti? Te pidió perdonar a alguien, aunque esa persona ni siquiera reconozca su error. Te pidió comenzar de nuevo, aunque no sepas cómo pagarás las cuentas. Te pidió seguir sirviendo, aunque no haya aplausos ni recompensas visibles. Eso es la fe. Caminar con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto a la voz del Espíritu. Y ahora te pregunto con amor y con valentía, ¿estás listo para dar una vuelta más, aunque no veas ni una sola grieta? ¿Estás listo para confiar más en la palabra de Dios que en tus propias percepciones? El viaje de la fe no comienza cuando todo está resuelto, comienza cuando el suelo desaparece. Y la promesa sigue viva, y es justo en ese momento cuando el Espíritu Santo toma tu mano y te dice, no temas, yo soy tu camino. Pero, ¿y si existiera una forma de ver lo invisible? ¿Y si pudieras ver lo que tus ojos naturales jamás podrían percibir? En el próximo capítulo descubriremos cómo la fe abre nuestros ojos para ver lo que ya está sucediendo en el cielo, aunque todavía no se haya manifestado en la tierra. La fe que ve lo invisible, ojos espirituales abiertos. La fe no consiste en cerrar los ojos, es abrirlos a una dimensión que los ojos naturales no pueden alcanzar. En muchas etapas de la vida, le pedimos a Dios una señal, una respuesta clara, una puerta abierta. Pero no siempre Él responde con pruebas visibles. A veces simplemente susurra, abre los ojos. No los ojos del cuerpo, sino los ojos del corazón. La Biblia nos da un ejemplo profundo. El siervo de Eliseo estaba desesperado. Rodeados por un ejército enemigo, entró en pánico. Para él el fin había llegado, pero Eliseo, tranquilo, hizo una oración sencilla. Entonces Eliseo oró y dijo, Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6 y versículo 17. Y de repente, el joven vio. Los montes a su alrededor estaban llenos de caballos y carros de fuego. El ejército celestial de Dios. Siempre estuvieron allí, pero el siervo no podía verlos. Hasta que la fe abrió sus ojos. La fe no es ilusión, es la lente que revela lo invisible. Nos muestra que la realidad espiritual está en movimiento, aunque el mundo natural parezca desmoronarse. Pido que sean iluminados los ojos de su corazón. Carta a los Efesios, capítulo 1 y versículo 18. ¿Alguna vez has pensado que tal vez la respuesta que esperas ya está a tu alrededor, pero aún no has sido capaz de verla?
Moisés dejó Egipto como quien veía al invisible. Carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 27. Eso significa que, mientras el pueblo solo veía opresión, él ya contemplaba la libertad. Mientras otros veían esclavitud, él veía la tierra prometida. Ese es el poder de la visión espiritual. Imagina una lente especial, como una cámara térmica o de visión infrarroja. Capta lo que está presente, pero que los ojos comunes no perciben. Así es la fe. Capta la presencia de Dios, incluso en medio de la oscuridad. Tal vez estés enfrentando un problema serio, una crisis matrimonial, un diagnóstico preocupante, un hijo distante, pero la fe, alimentada por el Espíritu Santo, te da nuevos ojos. Mientras el mundo ve fracaso, tú ves terreno fértil para un milagro. Mientras otros ven abandono, tú ves propósito. Mientras unos ven un final, tú ves un nuevo comienzo. Esa visión no nace de la lógica, nace de la intimidad con el Espíritu Santo. Es Él quien activa nuestros ojos espirituales para que podamos discernir lo que Dios está haciendo, incluso en el silencio. ¿Ves creciste escuchando a tu abuela decir, Dios está obrando aunque no lo veamos? Y tenía razón. Muchas veces la fe más fuerte nace en una cocina humilde, en la oración de madrugada, en la lágrima silenciosa que nadie ve, pero que mueve el cielo. ¿Y si hoy, en vez de pedir pruebas, oraras como Eliseo? Señor, abre mis ojos para que vea. No se trata de ver el futuro, sino de ver el presente con los ojos de Dios. ¿Recuerdas la última vez que sentiste paz sin entender por qué? ¿O cuando una palabra sencilla tocó profundamente tu corazón? Eso no fue casualidad, fue el Espíritu Santo abriendo tus ojos a realidades que los sentidos no captan. La fe no niega el dolor, pero ve más allá de él. La fe no ignora el problema, pero ve la promesa detrás de él. Las personas con los ojos espirituales abiertos viven de manera distinta, hablan con más esperanza, reaccionan con más calma, confían, incluso cuando todo indica lo contrario. No son personas especiales, simplemente aprendieron a orar. Abre mis ojos, Señor. Y tú puedes hacer lo mismo ahora. Cierra por un momento tus ojos físicos y di, Espíritu Santo, dame ojos para ver lo que tú ves. Esa oración sencilla puede transformar por completo tu perspectiva. Y aún más, la fe también ve por los demás. Cuando intercedemos por alguien, estamos pidiendo a Dios que le revele lo invisible. La intercesión es como prestar tu visión espiritual a quien está ciego por el miedo, el dolor o la duda. Hoy, Dios quiere darte ojos espirituales sanados, no unos ojos cansados por la espera, ni unos ojos oscurecidos por la incredulidad, sino ojos que brillen, incluso en la noche más oscura. Estás rodeado por la presencia de Dios. Aunque todo parezca estar en tu contra, aunque por fuera nada esté cambiando, hay caballos y carros de fuego a tu alrededor. No estás solo, y si decides ver con los ojos de la fe, te darás cuenta de que la provisión ya viene en camino. La respuesta ya está en movimiento. El milagro ya comenzó a germinar. Pero ver lo invisible no lo es todo. Hay momentos en los que Dios te muestra la promesa, pero no revela todo el camino. Y aún así, Él te dice, obedece. En el próximo capítulo descubrirás por qué algunos milagros solo se revelan después de dar un paso, aunque no veas dónde estás pisando. La fe que ve lo invisible, ojos espirituales abiertos. La fe no consiste en cerrar los ojos.
es abrirlos a una dimensión que los ojos naturales no pueden alcanzar. En muchas etapas de la vida, le pedimos a Dios una señal, una respuesta clara, una puerta abierta. Pero no siempre Él responde con pruebas visibles. A veces simplemente susurra: abre los ojos. No los ojos del cuerpo, sino los ojos del corazón. La Biblia nos da un ejemplo profundo. El siervo de Eliseo estaba desesperado. Rodeados por un ejército enemigo, entró en pánico. Para él el fin había llegado. Pero Eliseo, tranquilo, hizo una oración sencilla. Entonces Eliseo oró y dijo: Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6 y versículo 17. Y de repente, el joven vio. Los montes a su alrededor estaban llenos de caballos y carros de fuego. El ejército celestial de Dios. Siempre estuvieron allí, pero el siervo no podía verlos, hasta que la fe abrió sus ojos. La fe no es ilusión, es la lente que revela lo invisible. Nos muestra que la realidad espiritual está en movimiento, aunque el mundo natural parezca desmoronarse. Pido que sean iluminados los ojos de su corazón. Carta a los Efesios, capítulo 1 y versículo 18. ¿Alguna vez has pensado que tal vez la respuesta que esperas ya está a tu alrededor, pero aún no has sido capaz de verla? Moisés dejó Egipto como quien veía al invisible. Carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 27. Eso significa que, mientras el pueblo solo veía opresión, él ya contemplaba la libertad. Mientras otros veían esclavitud, él veía la tierra prometida. Ese es el poder de la visión espiritual. Imagina una lente especial, como una cámara térmica o de visión infrarroja. Capta lo que está presente, pero que los ojos comunes no perciben. Así es la fe. Capta la presencia de Dios, incluso en medio de la oscuridad. Tal vez estés enfrentando un problema serio, una crisis matrimonial, un diagnóstico preocupante, un hijo distante, pero la fe, alimentada por el Espíritu Santo, te da nuevos ojos. Mientras el mundo ve fracaso, tú ves terreno fértil para un milagro. Mientras otros ven abandono, tú ves propósito. Mientras unos ven un final, tú ves un nuevo comienzo. Esa visión no nace de la lógica, nace de la intimidad con el Espíritu Santo. Es Él quien activa nuestros ojos espirituales para que podamos discernir lo que Dios está haciendo, incluso en el silencio. Tal vez creciste escuchando a tu abuela decir: Dios está obrando aunque no lo veamos. Y tenía razón. Muchas veces la fe más fuerte nace en una cocina humilde, en la oración de madrugada, en la lágrima silenciosa que nadie ve, pero que mueve el cielo. ¿Y si hoy, en vez de pedir pruebas, oraras como Eliseo? Señor, abre mis ojos para que vea. No se trata de ver el futuro, sino de ver el presente con los ojos de Dios. ¿Recuerdas la última vez que sentiste paz sin entender por qué? ¿O cuando una palabra sencilla tocó profundamente tu corazón? Eso no fue casualidad, fue el Espíritu Santo abriendo tus ojos a realidades que los sentidos no captan. La fe no niega el dolor, pero ve más allá de él. La fe no ignora el problema, pero ve la promesa detrás de él. Las personas con los ojos espirituales abiertos viven de manera distinta, hablan con más esperanza, reaccionan con más calma, confían, incluso cuando todo indica lo contrario. No son personas especiales, simplemente aprendieron a orar. Abre mis ojos, Señor. Y tú puedes hacer lo mismo ahora. Cierra por un momento tus ojos físicos y di: Espíritu Santo, dame ojos para ver lo que tú ves.
Esa oración sencilla puede transformar por completo tu perspectiva. Y aún más, la fe también ve por los demás. Cuando intercedemos por alguien, estamos pidiendo a Dios que le revele lo invisible. La intercesión es como prestar tu visión espiritual a quien está ciego por el miedo, el dolor o la duda. Hoy, Dios quiere darte ojos espirituales sanados, no unos ojos cansados por la espera, ni unos ojos oscurecidos por la incredulidad, sino ojos que brillen, incluso en la noche más oscura. Estás rodeado por la presencia de Dios. Aunque todo parezca estar en tu contra, aunque por fuera nada esté cambiando, hay caballos y carros de fuego a tu alrededor. No estás solo, y si decides ver con los ojos de la fe, te darás cuenta de que la provisión ya viene en camino. La respuesta ya está en movimiento. El milagro ya comenzó a germinar. Pero ver lo invisible no lo es todo. Hay momentos en los que Dios te muestra la promesa, pero no revela todo el camino. Y aún así, Él te dice, obedece. En el próximo capítulo descubrirás por qué algunos milagros solo se revelan después de dar un paso, aunque no veas dónde estás pisando. Obedecer sin ver, el lenguaje de la fe activa. Dios no siempre revela el plan completo, rara vez entrega un mapa. Pero cuando Él habla, espera una respuesta de nuestra parte. Obediencia. La fe verdadera no se mide por cuánto sentimos, sino por cuánto obedecemos. Y muchas veces obedecer ocurre en la oscuridad, sin garantías, sin señales, sin confirmaciones visibles, solo con su palabra guardada en el corazón. Pedro vivió esto en una mañana de frustración. Después de pasar toda la noche lanzando redes y recogiendo el vacío, Jesús se le acerca y le dice, lanza las redes para pescar. Pedro bien pudo haberse negado. La lógica le decía que no tenía sentido. La experiencia decía que ya era tarde. Pero él responde con una fe simple y poderosa. Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Evangelio según San Lucas, capítulo 5 y versículo 5. No fue una respuesta basada en los resultados. Fue una respuesta basada en quien había hablado. Ese es el principio de la fe activa. Actuar no por probabilidad, sino por confianza. Así, también fue con Abraham. Dios lo llamó a salir de su tierra y partir, sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham obedeció para salir sin saber a dónde iba. Carta a los Hebreos capítulo 11 y versículo 8. Abraham no tuvo un destino definido ni rutas claras. Lo que tenía era una promesa, y eso le bastaba. ¿Alguna vez has esperado tener todo claro antes de obedecer? Quizás el Espíritu Santo ya te ha dado una dirección, pero tú sigues esperando sentir más paz, o una señal, o una confirmación de alguien más. Pero la verdad es que la fe no es esperar sentir, es decidir confiar. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Libro del profeta Isaías, capítulo 55 y versículo 8. Dios no nos llama a lo lógico, nos llama a lo sobrenatural. La obediencia, cuando nace de la fe, se convierte en una semilla sembrada en lo invisible. Y el Espíritu Santo hoy nos está llamando a volver a obedecer, incluso sin ver. Imagina a un niño caminando de la mano con su padre durante la noche. No ve el camino, pero sigue andando, porque confía en la mano que lo guía. Obedecer sin ver es eso, caminar cuando solo el Padre ve. Esto no es solo poético, es práctico.
¿Qué significaría obedecer hoy en tu vida real? Deltin seguir sirviendo a Dios, aunque tu corazón esté herido. Volver a orar por alguien que te decepcionó. Hacer esa llamada para reconciliarte que llevas tanto tiempo posponiendo. Sembrar un sueño, aunque no tengas todos los recursos. Y fe activa no espera el ambiente perfecto, lo crea. Un ejemplo poderoso también se encuentra en la vida de la profetisa Hulda. Cuando el rey Josías necesitó una palabra segura de parte de Dios, fue a buscarla a ella. Hulda bien pudo haberse quedado en silencio, pues era mujer, y en su época lo habitual era consultar a los hombres. Pero ella habló con autoridad, basándose en la palabra revelada. Obedeció al llamado profético, aunque no hubiera precedentes. Muchas veces la obediencia que Dios nos pide rompe esquemas. No es común, es contracultural, pero es ahí donde Dios actúa con poder. Quiero contarte una pequeña historia. Don Ernesto, un agricultor humilde del interior de Colombia, escuchó de parte de Dios que debía donar parte de su cosecha a una familia en crisis, aunque no sabía si tendría suficiente para su propio hogar. Durante semanas lo ignoró, pero un día decidió obedecer. Sin llamar la atención, separó sacos de arroz y frijoles y los entregó. La semana siguiente, una cooperativa extranjera llegó a la región, comprando toda su cosecha a un precio por encima del mercado. Él dijo: Dios me probó en lo poco, y obedecer me trajo la cosecha. Obedecer abre puertas que el esfuerzo jamás podría abrir. Y aquí hay una verdad espiritual. La obediencia es el lenguaje que el cielo entiende. La fe sin obediencia es como una carta que nunca fue enviada. Linda, por dentro pero sin destino. Recuerda aquel proverbio que solían repetir nuestros abuelos: caminante no hay camino, se hace camino al andar. El camino de la fe solo aparece cuando los pies se mueven. Hoy, el Espíritu Santo te está invitando a dar ese paso que has estado aplazando. ¿Y tú, cuál es el paso que Dios te pidió y aún no has dado? Quizás es algo pequeño a los ojos, humanos, pero enorme en el mundo espiritual. Y esa decisión podría ser la clave del milagro que tanto has estado esperando. Dios no espera que entiendas todo. Él espera que confíes en Él y que confíes lo suficiente como para obedecer. ¿Alguna vez has sostenido una llave en la mano pero dudaste en abrir la puerta? En el próximo capítulo vamos a enfrentar las excusas invisibles que silenciosamente te han impedido usar esa llave. Ha llegado el momento de silenciar las voces del miedo y escuchar solo la voz de Dios. Hábitos que sostienen la fe cuando no se ve nada. Hay días en los que el alma guarda silencio, el cielo parece cerrado y la oración regresa como eco. Pero es precisamente en esos días cuando los hábitos espirituales revelan su fuerza. La fe que permanece no se alimenta solo de milagros, sino de constancia. Quien camina con Dios durante décadas aprende que es en los días comunes e incluso en los silenciosos donde lo invisible se sostiene. Daniel lo sabía. Incluso bajo amenaza de muerte, oraba 3 veces al día, como siempre lo hacía. No para impresionar a nadie, sino porque eso lo mantenía firme. Incluso en medio del caos, él no oraba para escapar del problema, sino para permanecer en él con valentía. La fe que resiste al tiempo, al silencio y a la ausencia de señales no es espontánea, se cultiva. Hoy hablaremos de los hábitos que sostienen ese tipo. De fe no son fórmulas mágicas, ni reglas religiosas.
Son prácticas sencillas que mantienen el corazón alineado con el Espíritu Santo, incluso cuando no sentimos nada. Son como raíces invisibles que sostienen el árbol en tiempos de sequía. Oración diaria. No es una actuación, es presencia. Hablar con Dios todos los días, aunque no tengas palabras bonitas, aunque el corazón esté cansado. La oración es el lugar donde la fe respira. Meditación en la palabra no es leer por leer. Es rumiar, repetir versículos, dejarlos bajar de la mente al corazón. Como quien camina con una linterna por la noche, la palabra ilumina un paso a la vez, y eso basta. Adoración en el desierto, alabar incluso cuando no hay milagros visibles. Cuando la alabanza se ofrece en medio del dolor, se convierte en un arma espiritual poderosa. Comunión con los santos, compartir la fe con otros, aunque sea solo un café con alguien que ora contigo. La fe crece en comunidad, no en aislamiento. Gratitud intencional, escribir, recordar, agradecer incluso por las cosas pequeñas. La gratitud es como el aceite en la lámpara, mantiene la llama encendida. Ayuno estratégico, no por tradición, sino como una forma de decir, Espíritu Santo, quiero escucharte mejor. El ayuno afina el corazón, confesión de promesas, declarar lo que Dios ya dijo sobre ti. Decir en voz alta, soy guiado por el Espíritu, soy fuerte, soy amado, incluso cuando todo dentro de ti dice lo contrario. Ahora, detente un momento y piensa, ¿cuál de estos hábitos ya practicas con constancia? ¿Y cuál sientes que necesitas retomar hoy? Estos hábitos no producen magia, pero sostienen la fe hasta que lo invisible se haga visible. Recuerdo a doña Marta, una mujer sencilla de la zona rural de Colombia. Durante más de 20 años, se levantaba a las 5 de la mañana para orar por su hijo. Él estaba perdido en las drogas y lejos de la iglesia. Todos decían que era una pérdida de tiempo, pero ella no se rendía. Leía un salmo, encendía una vela ante la imagen del Sagrado Corazón y oraba. Un día, ya con 42 años, ese hijo volvió a la fe y ella dijo, no fue un milagro repentino, fue una cosecha de 20 años. La constancia es el milagro escondido que solo los fieles reconocen. Doña Marta es el retrato de muchos que, silenciosamente, sostienen hogares, familias y ministerios con sus hábitos. Ella no dependía de emociones. Dependía de su alianza con el Espíritu Santo. Como tantos latinos y latinas que hacen sus novenas, rezan el rosario, se arrodillan en silencio por la noche y allí, en lo secreto, mantienen viva la fe de su casa. Los hábitos son semillas sembradas en lo invisible. A veces no vemos el fruto hoy ni mañana, pero en el tiempo de Dios brotan. Son como aceite derramado en un recipiente vacío, día tras día, sin saber cómo, se multiplica. Tal vez llevas años orando y aún no ves cambios. Tal vez lees la Biblia y no entiendes todo. Tal vez adoras y sientes el corazón frío. Pero tu fidelidad está escribiendo una historia que el cielo reconoce. Por eso, hoy la invitación es práctica. Elige un hábito espiritual para retomar esta semana, uno solo, pero con constancia. No importa si comienzas con 5 minutos al día o con una oración corta. Lo importante es no detenerte. Como dice un proverbio español, agua que no corre, se estanca. Lo mismo ocurre con la fe. Y si quieres ir un paso más allá, aquí va un desafío. 21 días de permanencia espiritual.
3 semanas practicando el mismo hábito, sin mirar los resultados, solo confiando en que lo invisible está siendo edificado. Porque la fe sin hábito es como una llama sin aceite, en algún momento se apaga. Pero la fe sostenida por hábitos es como lámparas encendidas en la noche oscura, no iluminan todo el camino, pero dan la luz suficiente para dar el siguiente paso. Y al final, eso es lo que Dios espera de nosotros. No que veamos todo, sino que sigamos caminando, incluso cuando no se ve nada. ¿Estás listo para reavivar la llama? Fe que derriba murallas, el poder de actuar en lo invisible. La fe tiene el poder de derribar las murallas más imponentes que se levantan en nuestras vidas. Sí, esas que nos rodean durante años, sean adicciones, enfermedades, relaciones, destruidas o promesas que parecen no cumplirse nunca. ¿Alguna vez te has sentido frente a una de esas murallas, orando, ayunando, clamando, y nada cambia? Parece que Dios guarda silencio, pero tal vez Él esté enseñándote algo más profundo: actuar por fe cuando no hay ninguna señal visible. La Biblia nos presenta una escena extraordinaria en el libro de Josué, capítulo 6, el pueblo de Israel. Está a las puertas de Jericó, una ciudad fortificada con murallas gigantescas. ¿Y qué ordena Dios? Que marchen alrededor de la ciudad, en silencio, durante 6 días, sin levantar un arma, solo caminar, y en el 7º día, gritar. No apareció ni una grieta el primer día, ni el segundo, ni el 6º, pero cada vuelta silenciosa era un acto de fe invisible que acumulaba fuerza en el cielo. Esta historia nos enseña que la fe no necesita lógica, necesita obediencia. Dios no pidió entendimiento, pidió fidelidad. Y cuando el pueblo gritó, al final las murallas se derrumbaron. Pero ese tipo de fe no quedó en el Antiguo Testamento. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5, nos presenta a una mujer que sufría desde hacía 12 años con una hemorragia. Ya no tenía esperanza médica. Pero al oír hablar de Jesús, rompió la multitud, enfrentó el juicio cultural y tocó el manto del Maestro. No pidió permiso, no esperó ser notada, actuó y escuchó. Hija, tu fe te ha salvado. Eso es fe, movimiento. Incluso cuando todo alrededor dice es inútil. En la vida real, las murallas toman otras formas. Un matrimonio al borde del colapso que solo encuentra restauración cuando uno de los dos decide amar sin esperar nada a cambio. Un joven que decide seguir su llamado misionero aunque no tenga apoyo ni recursos. Un empresario endeudado que sigue diezmando con fe, creyendo que Dios proveerá. La fe que actúa en lo invisible es como marchar de noche con los ojos vendados, pero aferrado firmemente a la mano de un Padre que ve con claridad. Esa fe rompe limitaciones internas y externas, y como dijo una vez un pastor hispano, toda muralla tiene un punto débil, y se revela a quien no se rinde. Cada oración que haces en silencio, cada paso que das en obediencia, cada ofrenda, cada perdón, cada ayuno, todo eso es una vuelta alrededor de Jericó. Puede parecer inútil, pero en el cielo, el suelo ya está temblando. Permíteme contarte la historia de don Roberto, un hombre sencillo del interior de México. Durante 10 años, su hija estuvo involucrada. Con el cartel, él oraba todos los días por ella, y más aún, cada noche, marchaba alrededor de su cama mientras dormía. En silencio, con un pequeño frasco de aceite en la mano, ungía su ropa, ayunaba en secreto,
lloraba delante de Dios. La gente decía que era una locura, pero él no se detenía. Y un día, sin previo aviso, ella entró en casa con lágrimas en los ojos y dijo: «Papá, hoy oré por primera vez en muchos años. Necesito ayuda, quiero salir de esta vida». Fe en acción, fe que no exige pruebas, fe que insiste cuando todo dice detente. Tal vez tú también estés frente a una muralla. ¿Cuál es su nombre? Una enfermedad, una relación rota, una adicción, un hijo lejos de casa. ¿Cuántas vueltas has dado en oración? ¿Y cuántas más estás dispuesto a dar, incluso sin oír el sonido de una grieta? Escribe hoy el nombre de esa muralla en un papel. Decláralo en voz alta. Va a caer por fe. Y sigue marchando. Tal vez el grito de la victoria esté más cerca de lo que imaginas. La muralla no cayó porque el pueblo gritó. Cayó porque el pueblo fue fiel hasta el grito. Dios honra la perseverancia en lo invisible, honra la constancia cuando todo dice ríndete, honra la fe que actúa, incluso en silencio. ¿Y si vivir por fe no fuera solo un momento de valentía? ¿Y si fuera un estilo de vida? Eso es exactamente lo que descubriremos en el próximo capítulo cuando hablemos sobre cómo mantener esa fe viva todos los días, incluso cuando las emociones y los resultados desaparecen. Transformados por la fe, vivir como si ya fuera real. La fe verdadera no es solo un sentimiento momentáneo, es una forma de vivir. Quien cree de verdad transforma su manera de hablar, de caminar, de decidir. La fe cambia el interior incluso, antes de que las circunstancias cambien por fuera. No necesitas esperar a que el milagro ocurra para comenzar a vivir como quien ya lo recibió. La palabra dice en Carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. No se trata solo de creer que Él existe, sino de comportarse como quien tiene total confianza en su carácter y en sus promesas. Ana, un corazón transformado antes de que creciera el vientre. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos a Ana, una mujer estéril, humillada, marcada por la espera, pero después de derramar su corazón delante del Señor en el templo, el texto dice: se fue por su camino y no estuvo más triste. Volvió a casa con el mismo cuerpo, el mismo escenario, pero con otra alma. La fe había transformado su dolor en esperanza. Ana vivió como si ya fuera madre, aunque no tuviera ninguna señal. ¿Cuántas veces esperamos ver algo cambiar para entonces? Cambiar por dentro. Pero el reino de Dios funciona al revés. El cambio comienza dentro y luego se manifiesta afuera. Vivir por fe es andar como quien ya venció. Vivir como si ya fuera real es un estilo de vida, es alguien en crisis financiera que sigue siendo generoso, es quien ora por sanidad y continúa sirviendo, sonriendo, caminando, aunque tenga dolor en el cuerpo, es decir, gracias, Señor, antes incluso de ver el milagro. Como escribió Pablo en carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz no llega cuando todo se resuelve, llega cuando confiamos de tal forma que nuestra mente se alinea con el cielo. Doña Elvira, fe que atraviesa décadas. Piensa en Doña Elvira, una señora dominicana que durante 40 años oró para que su esposo conociera a Cristo.
Durante todo ese tiempo, ella preparaba un lugar para él en la iglesia. Escribía su nombre en las tarjetas de oración. Le hablaba como quien ya creía: cuando el Señor te toque, todo cambiará. Él se convirtió en el último año de su vida, y doña Elvira decía: viví como si ya fuera real. Nunca dudé que el cielo estaba obrando. Esa es la fe que transforma la vida, no solo el resultado. Cambio de mente, cambio de vida. La palabra arrepentimiento en la Biblia viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. La fe, cuando entra, transforma nuestra manera de ver todo. Lo que antes era desesperación, ahora se convierte en tierra, fértil para un milagro. Lo que era silencio, ahora es una oportunidad para escuchar a Dios con mayor profundidad. Imagina que pasaras todo el día viviendo como alguien que ya ha recibido la respuesta de Dios. ¿Cómo cambiaría tu actitud? ¿Tu forma de hablar? ¿Tu reacción ante los problemas? Declara tu nueva identidad. Dios no quiere solo hacer algo por ti, Él quiere hacer algo en ti. La fe verdadera no posterga la transformación. Asume desde hoy la identidad que el cielo ya declaró. Empieza ahora con estas declaraciones: soy amado, soy provisto, soy guiado por el Espíritu Santo, soy libre, aunque aún no lo vea. No son frases motivacionales, son verdades eternas. No niegan la realidad, simplemente afirman que existe una realidad superior, la de Dios. En España y en muchos países de 1900 América Latina existen las romerías, peregrinaciones en las que hombres y mujeres caminan largas distancias, muchas veces descalzos, en silencio, cargando promesas. Caminan no porque ya hayan recibido, sino porque saben que recibirán. Así es como se manifiesta la fe verdadera, en pasos firmes, aun cuando los ojos todavía no ven. Una invitación de alma y espíritu. Cierra los ojos por un instante, respira profundo. El Espíritu Santo está ahí donde tú estás y te está llamando no solo a creer, sino a vivir, como quien ya venció. Tal vez llevas mucho tiempo esperando ver que la promesa se cumpla, pero ¿y si Dios está esperando que vivas como quien ya la recibió? Hoy es el día de levantarte como Ana, de preparar el lugar como doña Elvira, de caminar como los peregrinos de la fe, de hablar como hijo, de actuar como heredero, de vivir como si ya fuera real. Y ahora, escribe en los comentarios, ¿qué harías diferente hoy si ya hubieras recibido lo que Dios te prometió? Y si esta serie tocó tu corazón, vuelve al capítulo 1 y míralo todo otra vez, con nuevos ojos, con fe renovada. Algo nuevo ya ha comenzado. Cuando caminas por fe, el cielo camina contigo. Tal vez comenzaste este video rodeado de dudas, esperando una señal, queriendo entender, pero hoy ya no eres quien espera ver para creer. Tú crees y por eso comienzas a ver. Capítulo tras capítulo, el Espíritu Santo fue encendiendo luces dentro de ti. Te enseñó a obedecer sin ver, a ver con los ojos de la fe, a marchar incluso sin oír sonido de cambio, a vivir como si ya fuera real. Esta no es una fe emocional, es una fe madura, firme, eterna. Ahora ha llegado el momento de sellar todo lo que has recibido. Respira profundo, cierra los ojos por un instante. Vamos a orar juntos. Oración final. Espíritu Santo, dame fe para caminar en lo invisible. Espíritu Santo, hoy me rindo ante tu voz. Aunque no vea, elijo obedecer. Aunque no entienda, elijo confiar.
Tú eres el camino cuando el suelo desaparece. Abre mis ojos como lo hiciste con el siervo de Eliseo. Dame valentía como le diste a Josué frente a las murallas. Fortalece mi constancia como fortaleciste a Daniel. Y dame paz como le diste a Ana, aún antes de ver el milagro. Yo declaro ahora, no viviré más por lógica, viviré por tu palabra. Aún en lo invisible, el Señor está conmigo. Espíritu Santo, guía mis pasos. Enséñame a caminar por fe y no por vista. En el nombre de Jesús, amén. Desafío espiritual. Durante los próximos 7 días, declara cada mañana, hoy camino por fe, no por vista. Y vive como si lo que Dios prometió ya fuera realidad. Este es el comienzo de la verdadera transformación. Llamado a la comunidad. Ahora te toca a ti. Comenta aquí, mi fe está viva. Camino con Dios. Comparte qué parte del video tocó más tu corazón. Tu respuesta puede fortalecer a alguien más. Dale me gusta, comparte e inscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones para seguir en esta jornada con nosotros. Tú eres parte de esta familia de fe. Lo que los ojos no ven, la fe ya lo ha conquistado. Camina, porque el cielo ya camina contigo. Haz clic ahora en el próximo video aquí en pantalla y sigue firme. El Espíritu Santo aún tiene más que revelarte. Te espero ahí.